Empiece, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tercera conferencia precoloquio de la asignatura de Biología de Protistas y Algas de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ahora tengo el gusto de presentarles la conferencia impartida por la doctora Maribel Quesada Cruz de la Universidad Tecnológica Tecámac en el Estado de México. Les doy la bienvenida tanto a los que estén en vivo en Facebook del coloquio y en el de la Facultad de Ciencias. Estas conferencias y todo el coloquio es en memoria de nuestros queridos compañeros Margarita Reyes Santos y Francisco Reyes Martínez, a los cuales siempre vamos a echar de menos. A todos los participantes también les recuerdo que si están interesados en tener una constancia, al final va a aparecer un formulario de inscripción para que estén atentos en el chat. También las dudas acerca de la charla van a ser puestas en el chat mismo y se van a resolver por la ponente al final de la ponencia. La doctora Maribel Quesada Cruz estudió la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, así como la maestría en Ciencias Biológicas y el doctorado en Ciencias Biológicas en la misma UNAM. Obtuvo mención honorífica en la licenciatura y ganó la medalla de plata Alfonso Caso al mérito universitario por ser la mejor alumna de su generación. Además, estuvo en el segundo lugar en el concurso nacional iberoamericano sobre Leamos la ciencia para todos. La doctora ha participado en un sinfín de congresos nacionales e internacionales, así como ha realizado multitud de artículos en revistas internacionales. Actualmente es profesora de tiempo completo y coordinadora del Laboratorio de Biotecnología Ambiental de la Universidad Tecnológica de Tecámac. Así que, sin más preámbulos, oigamos a la doctora. Muchas gracias, doctora, por su asistencia y por aceptar nuestra invitación. Y bienvenidos a la conferencia sobre protozoarios peritricos y su aplicación en el área ambiental. Gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Me dicen si ven mi pantalla, por favor? Se atoró. Ya se ve, doctora. Ok, gracias. Ok, bueno, pues muchas gracias por la invitación a todos los organizadores, en especial a la doctora Itzel. Y bueno, espero que con esta plática se incentiven para poder conocer, aprender, valorar sobre todo el rol, el papel, la aplicación de los protozoarios. Creo que muchas personas, en especial los que estudian biología, los que estudian biotecnología, microbiología, no conocen mucho de los protozoarios. Entonces, para mí es un incentivo
platicarles un poquito de lo que trabajamos en la Universidad Tecnológica de Tecámac y lo que he trabajado durante, bueno, bastantes años, creo yo. Y bueno, la plática, como lo comentaban, son protozoarios peritricos y su aplicación en el área ambiental. Empezaré por platicarles acerca de la gran problemática de la contaminación. Aunque seguramente ustedes ya han escuchado en redes sociales, en las noticias, han tenido algunos cursos. Bueno, creo que no está de más hacer un poquito como de hincapié en los problemas que se tienen actualmente en nuestro planeta por la contaminación. Yo solo me voy a enfocar a lo que es pesticidas, hidrocarburos y metales pesados en general, y específicamente me voy a enfocar a metales pesados, que es con lo que he estado trabajando en los últimos años. Y bueno, así a manera de pequeña introducción, nosotros sabemos que hay muchos beneficios si utilizamos fertilizantes y pesticidas. Eso es cierto, en muchas ocasiones es necesario, y es necesario pues para controlar muchos insectos, malezas, etcétera. Pero sobre todo para la parte que nos compete en la alimentación, para obtener mejores cosechas, mejores rendimientos. Eso es muy importante, por eso se utilizan los fertilizantes y los pesticidas. Sin embargo, tenemos una gran problemática debido a ellos, al uso indiscriminado de ellos y a todos los compuestos químicos que tienen. Entonces, bueno, desde algo, digamos, que no nos importa a veces, o a algunas personas no les importa, dicen hay muerte y destrucción de flora y fauna y pues ya pasó, hasta cosas mucho más fuertes cuando ya implica nuestra salud o nuestra vida, por ejemplo, la contaminación de los mantos freáticos. Ahí es cuando ya empezamos nosotros a pensar, ¿no? Nos llega agua contaminada, pero porque ya está afectándonos a nosotros. En el caso de los carburos, bueno, pues ustedes saben, sobre todo los jóvenes de ahora, hay un sinfín de productos obtenidos a través de los hidrocarburos y también tenemos beneficios, es cierto, desde algo muy sencillo como los plásticos, los textiles, hasta en sí los hidrocarburos como la gasolina, el diésel, pues son muy importantes para poder transportarnos, para las industrias, para las máquinas, en fin. Sí es cierto que hay muchos beneficios, pero volvemos a lo mismo, a la gran problemática que se genera por estos hidrocarburos. Y podemos tener cosas, les digo, como algo sin importancia, algo que no se nota, por ejemplo, la contaminación de suelo, la pérdida del paisaje, la muerte y destrucción de flora, hasta llegar a contaminación de mantos freáticos, pero también generar lluvias ácidas o el tal efecto invernadero que se ha escuchado mucho y que seguramente ustedes lo conocen, ¿no? La pérdida de la capa de ozono, etcétera. En el caso de los metales pesados, que es de lo que les voy a hablar un poquito más, también obtenemos muchos beneficios. Ustedes lo saben, desde las coquetas niñas, ¿no? Y jóvenes también actualmente que utilizan la parte de los cosméticos, que es como indispensable para muchos, hasta las situaciones de energía o la automotriz, las industrias metalúrgicas, las industrias de construcción, en fin, todo eso son como beneficios, pero siempre tenemos como la gran problemática. Por eso nosotros nos incentivamos a estudiar un poco la parte de la biotecnología. En la Universidad Tecnológica de Tecámac, en la carrera de biotecnología, digamos que el corazón, el centro, el fundamento de todo ese estudio es, ok, utilizamos organismos o microorganismos o célula o parte de esas células, les damos una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno, regulamos temperatura, pH, algunas condiciones físicas, y a cambio obtenemos un producto, un beneficio. Entonces, bueno, como que todos nuestros estudios, nuestros proyectos de investigación son esa parte, la biotecnología, utilizar esos organismos en ciertas condiciones para obtener un producto o un beneficio. Entonces, esta problemática
que generan los metales pesados es lo que nos incentivó a utilizar la biotecnología para toda esta problemática de los metales pesados. Y bueno, habría una lista muy grande de la problemática de estos metales pesados, pero aquí les puse quizás algunos que se parecen a los pesticidas y a los hidrocarburos o son muy similares, como la contaminación y la pérdida de suelo, la contaminación de agua, el agua tanto superficial, sean ríos, mares, lagos, y de los mantos freáticos, es decir, de las bolsas de agua que están dentro y que de hecho a nosotros la bombean y nos llega a nuestras casas. Muerte de flora y fauna, y obviamente todo esto lleva a un desequilibrio en todos los ecosistemas. Quizás nosotros no lo vemos porque normalmente diario nos bañamos, ¿no? Lavamos los trastes, la ropa y no vemos otra cosa. Si acaso, las personitas que viven en unidades habitacionales y a lo mejor pasa por ahí un río o está cerca un lago y está todo contaminado. Hasta ese momento es cuando nos damos cuenta de la gran problemática, ¿no? Y además, la parte de la problemática que causa ya en nuestra salud. Los metales pesados, si tenemos contacto con ellos, podemos tener problemas de enfermedades como desde algo muy sencillo como dolores de cabeza, dermatitis o problemas gastrointestinales, hasta la acumulación en algunos órganos de esos compuestos y pues obviamente ya situaciones muy fuertes como problemas en el sistema nervioso, y documentado incluso hasta Parkinson, por ejemplo, ¿no? Hay muchas enfermedades relacionadas con estos metales pesados. Y entonces, bueno, aquí está como lo bonito, lo que les quiero platicar, y aquí les puse como una pregunta, ¿no? ¿Quién crees que puede solucionar parte de este problema? Quizás una bacteria o bacterias en conjunto, hongos, algas, o quizás un osito de agua, unos tardígrados, que seguramente ustedes ya los conocen. A mí me encanta como ponerle a mis alumnos los ejemplos que a ellos les gustan, ¿no? Lo actual. Bueno, pues todos ellos pueden contribuir a solucionar parte de toda esta problemática, en especial de estos 3 contaminantes que yo les dije, pesticidas, hidrocarburos y metales pesados. Sin embargo, de lo que estoy fascinada es de los protozoarios. Entonces, bueno, les voy a compartir ahorita un videíto. A ver si lo ven. Me dicen, por favor, si lo ven. Aquí está. Ok, me dicen si lo ven. Son videos súper chiquititos. ¿Se ve? Sí, doctora, ya se ve. Gracias. Bueno, estos son algunos de los protozoarios que a mí me encantan. Son protozoarios que se llaman peritricos coloniales, que seguramente ustedes ya los vieron, si no ahorita los conocemos. Esta es materia orgánica, es una gotita de agua residual o agua, como ustedes la conocen, agua negra, aguas negras, aguas residuales. Y bueno, aquí están algunos protozoarios que se llaman pedunculados porque tienen un tallito y ciliados porque tienen en esta parte de la apertura oral cilios. Son de los que más me gusta. Aquí hay otro, este se llama vorticela y bueno, son protozoarios. En este caso tiene unas fibrillas en el tallo o pedúnculo y esas fibrillas de proteína le permiten hacer estas contracciones a las vorticelas. Bueno, estos videos son como obtenidos en la Universidad Tecnológica de Tecámac y con los protozoarios que hemos estado trabajando y queremos seguir trabajando. Entonces, bueno, yo les decía que parte de estos problemas, voy a regresar a mi presentación. Parte de estos problemas pueden solucionarse con estos protozoarios. Entonces,
yo aquí sí les voy a hacer como una pregunta que me quedó de duda, porque normalmente en la UNAM les dan el curso de protozoarios y saben como mucho de ellos, pero preguntando el tipo de público al que me iba yo a enfrentar, me comentaban que creo que no pudieron ver el tema en sí de protozoarios por lo del paro que tiene la UNAM. Entonces sí pediría de favor que me dijeran si tienen algunos conocimientos o no, para que sepa yo como de qué hablarles de los protozoarios específicamente. Por favor, si alguien me puede decir. No sé, Itzel o alguien me puede comentar. Sí, doctora, en teoría ahorita parte de nuestro público son alumnos que ahorita estarían cursando justo la materia en donde se ven, pero justo probablemente la mayoría de ellos todavía no hayan llegado al tema, porque a veces se comienza como con la parte de algas y lo que están poniendo en el chat justo es que muchos apenas están cursando o no tuvieron tiempo de verlos o no saben nada y algunos poquitos que vieron características generales nada más. Ok, entonces, bueno, les platico así como un resumen pequeñito para que como me entiendan ya los resultados que hemos obtenido y en lo que hemos trabajado. Entonces, bueno, si no saben quiénes son los protozoarios, bueno, aquí están algunas fotografías de algunos de ellos. A mí me encantan los protozoarios, es mi pasión. Pero bueno, les voy a hablar un poquito de características generales para a lo mejor a los que no saben a lo que se enfrentan. Yo espero que conozcan como las diferencias entre protozoarios, bacterias y hongos. A lo mejor vieron por ahí algo de microbiología. Y si no, bueno, ahí ya me van haciendo como mi listita de preguntas y al final con todo gusto les respondo. Bueno, sí ven mi presentación, ¿verdad? Porque regresé a ella. ¿Sí se ve? Sí se ve, doctora. Sí, gracias. Entonces, bueno, los protozoarios vienen de la palabra proto y zoo, que son primeros animales. Las características generales de ellos son unicelulares. Pueden ser coloniales, como en este caso, en el caso de Epistilis, que tienen un tallito y cada uno de estos son un organismo, pero es una colonia, es decir, pueden ser coloniales o pueden ser solitarios, como en el caso de Paramecium. Son eucariotas, es decir, tienen núcleo bien definido. La mayoría son heterótrofos, algunos son autótrofos, son aerobios y algo crítico en ellos es que viven siempre adheridos a una película de agua. Si no viven en o no tienen esa película de agua, no pueden sobrevivir, aunque algunos tienen la capacidad de enquistarse y duran mucho tiempo sin agua. Pueden tener reproducción sexual o asexual, no presentan pared celular. Y bueno, a mí algo que me encanta, que yo no conozco mucho, pero que he estado como investigando bastante, es que presentan micronúcleos y macronúcleos. Eso es como muy, es fantástico, porque comparando con hongos, con algas, con bacterias, bueno, nadie de ellos tiene esta parte de los protozoarios. Algunos de ellos presentan una cápsula protectora o tecas. Pueden formar quistes o esporas, algunos de ellos. Y bueno, pueden medir desde micras hasta incluso algunos milímetros. Por ejemplo, los foraminíferos pueden medir algunos milímetros. Bueno, en este caso son unas amebas desnudas y unas amebas tecadas, que son muy bonitas, que a mí me gustan mucho. Y bueno, con respecto a la clasificación, yo nunca he entendido como mucho porque no soy experta en sistemática de la clasificación de los protozoarios, pero siempre que doy un curso como que doy como la parte muy, muy general para que entiendan. Y bueno, esta clasificación me parece como muy bonita y más fácil de entender, que se clasifican de acuerdo con sus órganos de locomoción en rizópodos, ciliados, flagelados y esporosos. Los rizópodos pues tienen los pseudópodos, que se les llaman pies falsos, los ciliados, que tienen estructuras muy cortitas, y los flagelados, que tienen estructuras alargadas como las bacterias, pero son de proteínas diferentes. Y los esporosos, que no tienen como tal un órgano de locomoción, pero que sí tienen movimiento, siempre están en movimiento. Y bueno, aquí tengo algunas fotos, nada más como para que los conozcan. Este es un ciliado, se llama Paramecium.
Estas son microscopías de ópticas y esta es una electrónica de barrido. Aquí se ven alrededor estas estructuras muy chiquitas que son los cilios. Los flagelados, por ejemplo, peranema, esta es la estructura para movimiento. Algunos rizópodos, por ejemplo, las amebas que son desnudas o las amebas que son tecadas. Las amebas desnudas que tienen estos piecitos, o les llaman pies falsos. Y bueno, nosotros en el laboratorio trabajamos con un microscopio con técnica DIC, con técnica de Nomarsky. Y bueno, se ven muy padres las bacterias porque se les puede diferenciar el ectoplasma y el endoplasma muy bonito. Esta es una microscopía electrónica de barrido y estas son microscopías ópticas. Las amebas tecadas, bueno, tienen como una casita, una estructura muy dura, tienen diferentes formas, pueden tener algunas incrustaciones en esa teca, en esa estructura de protección. Y bueno, aquí están como las barras de medición para que tengan como una idea del tamaño. Estos son ya los llamados foraminíferos, también son muy bonitos. Yo creo que los van a conocer, los van a ver. De hecho, a mí lo que me encanta es las aplicaciones de estos protozoarios. Por ejemplo, en el caso de los foraminíferos, son indicadores de pozos petroleros. Eso es muy interesante. Esto es para que los conozcan nada más. Y bueno, estos son los protozoarios que a mí me encantan. Son de los que conozco un poquito más, los que he trabajado últimamente, y son los acumuladores de metales pesados. Dentro de ellos tenemos se llaman ciliados, peritricos, pedunculados, solitarios, parecen trabalenguas, pero bueno, no se preocupen, la parte de ciliados es por las estructuras que tienen alrededor de la apertura oral, que son los cilios, que les digo. Son peritricos porque peri es periferia y tricos es pelo, o sea, es el cilio en realidad, lo tienen como alrededor. Y son pedunculados porque tienen este tallito. Por ejemplo, lo que les decía de vorticela, que tiene este tallo o pedúnculo y adentro tiene la proteína que se llama mionema o la estructura mionema, que es de proteínas y puede hacer esa contracción. Y son solitarios porque si ven aquí son individuales, su tallito o pedúnculo es individual. Estos son los que más me encantan. Y los ciliados peritricos pedunculados coloniales, o sea, lo mismo, pero estos son solitarios y estos son coloniales, es decir, tienen su tallo y puede haber 2 o 3 o 4 o muchos más zoides, se les llama zoides. Bueno, estas microscopías son hechas en su alma mater, en mi alma mater, la UNAM. Estuve trabajando ya con Margarita, le debo mucho, tristemente no está con nosotros, pero le debo mucho porque estuve trabajando con ella en el laboratorio y bueno, estas fotografías son de ella, están muy padres. Entonces, estos son los protozoarios que a mí me llamaron la atención y son con los que estamos trabajando. Entonces, bueno, es como un resumen pequeñito, general de lo que son los protozoarios. Nosotros nos enfocamos, o en mi caso, el estudio que hago y he estado haciendo durante años es sobre tratamiento de agua residual, específicamente tratamientos biológicos. Hay mucha información de esto, de los tratamientos biológicos, ya es como común encontrarlos, ya se saben los nombres científicos, etcétera. Si nosotros tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales, podemos tener bacterias, pero también tenemos esos protozoarios, puede haber rotíferos y en algunos casos hongos. Los osos de agua los encontramos típicamente en los sistemas de tratamiento de agua residual. Bueno, a mis alumnos encantan cuando ven los protozoarios y cuando ven los ositos de agua más, porque ellos piensan que no están en cualquier lado y realmente los osos de agua son muy cosmopolitas, pueden encontrarse en muchos ecosistemas o microecosistemas. En los sistemas de tratamiento de agua residual, las bacterias tienen un papel fundamental. Quizás ustedes ya lo sepan, que es degradar o deshacer o romper la materia orgánica. Y lo interesante es los protozoarios. Los protozoarios son los pulidores de esa agua, es decir,
Las bacterias se comen todos los compuestos tóxicos, contaminantes, etcétera, y los protozoarios se comen a las bacterias. Es como una cadena trófica. Los rotíferos se comen a los protozoarios y los protozoarios a las bacterias. Incluso los protozoarios pueden comer materia orgánica también y apoyan en la degradación de la materia orgánica. Pero se les llama pulidores por eso, porque pueden consumir todo el material particulado que hay por ahí y las bacterias que andan flotando. También los protozoarios ayudan a la formación de flóculos porque pueden secretar algunas sustancias externas y pueden estar en conjunto con otros protozoarios u otras bacterias. Y algo que a mí me llamó mucho la atención fue la parte de que son indicadores de calidad del agua. Entonces, bueno, como que trabajé por ahí en ese caso la calidad del agua. Y bueno, aquí está como toda la parte de la revisión bibliográfica que no me voy a detener como mucho a explicárselas, pero bueno, ahí está parte de la revisión, lo que son todos los tratamientos biológicos y sobre todo qué protozoarios están registrados comúnmente en esos sistemas de tratamiento, los flagelados, los ciliados, aquí vienen algunas especies, algunos que les llaman como caminadores, por ejemplo, en el caso de Aspirisca, en fin. Y los sésiles que son los que a mí me gustan, que les platiqué, los que tienen el tallito, todos ellos son los que a mí me llaman la atención. Aquí están también los ciliados. Bueno, por ejemplo, la revisión bibliográfica dice, en el caso de ciliados se correlacionan mucho con el valor de la demanda bioquímica de oxígeno, es decir, con la materia orgánica presente en los sistemas de tratamiento de agua residual. Y entonces, bueno, ahí fue donde me surgió la inquietud y dije, bueno, todos los protozoarios no son iguales en todas las plantas de tratamiento. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? Los podemos observar en el microscopio, podemos teñirlos, podemos identificarlos. Y bueno, les comento, en Tecámac, donde está la Universidad Tecnológica, estamos como rodeados de alrededor de 9 plantas de tratamiento de agua residual. Incluso en otros pueblos o municipios aledaños hay varias plantas de tratamiento. Y entonces, bueno, las personas que trabajan ahí se les hace como muy complicado porque nada más lo hacen, esta es una caja negra, entra el agua residual y sale limpia y que bueno, entra el agua residual, no sale limpia, híjole, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces se les complica como mucho. Entonces, bueno, por eso como que me incentivé a estudiar estos protozoarios en las plantas de tratamiento y ver sobre todo la riqueza, la abundancia y la identificación. Y algo que me llamó la atención fue, ok, en los sistemas de tratamiento de agua residual ya se sabe que a lo mejor los ciliados son indicadores de esto, o los sésiles o pedunculados son indicadores de lo otro, de mucha materia orgánica o poca materia orgánica, le falta oxígeno a la planta de tratamiento o no, etcétera, etcétera. Digas que todas las condiciones de una planta de tratamiento están relacionadas con la presencia de esos protozoarios. Entonces, por un lado, esa parte me llamó la atención y por otro lado, las plantas de tratamiento, a muchas de ellas les llegan metales pesados. Entonces, bueno, se sabe que dentro de los contaminantes más abundantes del agua, pues son los metales pesados precisamente. Y ahora, con la parte del uso de los nanomateriales, que ya es como un boom, el nanomaterial para esto, el nanomaterial para el otro, se han encontrado grandes cantidades de esos metales en el agua residual. Entonces, bueno, ahí como que tenía 2 signos de interrogación yo. Por eso nuestros estudios se enfocaron en estos objetivos, que son, por un lado, como identificar los protozoarios, indicadores de buena calidad, o la relación que hay de esos protozoarios con los parámetros físico-químicos, y por el otro lado, determinar la capacidad de acumulación de metales pesados en los protozoarios. Se ha demostrado que algunos protozoarios tienen esa capacidad metabólica para acumular metales pesados. Se los comento, no sé si ya es repetitivo, espero que no. Los metales pesados pueden ser incluso ya degradados por algunas bacterias. Ya es como muy estudiado el tema
con algunas bacterias. Y entonces, bueno, se sabe que las bacterias pueden absorber los metales pesados con dedo, o sea que nada más se les peguen los metales pesados, o absorberlos, pueden incorporar. Pero además, ya se sabe que algunas bacterias no nada más los incorporan y los acumulan, sino también pueden romperlos, degradarlos y utilizarlos para su metabolismo. Entonces, bueno, por eso ahí yo dije, bueno, los protozoarios, ¿qué pueden hacer con metales pesados? Y entonces de eso se trata como lo más fuerte de la plática, la parte de la acumulación de los metales pesados. No tanto una degradación, porque hicimos una búsqueda bibliográfica muy fuerte de si son protozoarios acumuladores o degradadores de metales pesados. Y bueno, la experiencia nos dice que son acumuladores de metales pesados. Entonces, bueno, como que está enfocado el estudio en eso. La metodología es como muy extensa, no me gustaría como detenerme en eso, más bien si alguien tiene preguntas de cómo se hizo cada una de las determinaciones, etcétera, yo les voy como platicando. En general, para los dos estudios, para saber si son indicadores de buena calidad o si están relacionados con algo, con el porcentaje de degradación de las plantas de tratamiento, y por otro lado, si son acumuladores de metales pesados, en general se hizo una medición de la densidad de protozoarios, es decir, un antes y un después, ya sea de un tratamiento biológico o de la acumulación de metales pesados o la presencia de metales pesados. Nosotros trabajamos con algunos metales pesados, pero aquí les traigo resultados solo de algunos. También se hicieron, bueno, la medición de la densidad se hace por microscopía, se hace el conteo. Hicimos medición de parámetros químicos como la materia orgánica, el pH, la temperatura, los sólidos, de la entrada y salida del agua residual. Y bueno, también en el caso de los metales pesados regulamos mucho el pH y no tuvimos como tal una materia orgánica de agua residual. Trabajamos con una fuente de carbono muy fácil de degradar, que es glucosa, y con un residuo que ahorita les voy a platicar. También se identificaron los protozoarios y aquí viene también algo que nos valió algunos premios, que no lo mencionaron en mi currículum, porque a lo mejor estaba como muy largo, entonces se los menciono. Hemos ganado algunos premios a nivel estatal y a nivel nacional y a nivel Latinoamérica con estas técnicas. Son técnicas novedosas de tinción de protozoarios, específicamente tinción de núcleos. Entonces, bueno, aquí les va una anécdota pequeñita. Yo trabajando en la Universidad Tecnológica de Tecámac, bueno, solicito a la UNAM poder trabajar con la tinción de algunos protozoarios. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a hacer unas técnicas tradicionales, por ejemplo, hematoxilina o las argénticas y eso, no me dan resultado. A mí no me tiñen los núcleos de los protozoarios y entonces me quedo así como, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo las cosas mal, o mis alumnos no atan ni desatan lo que está pasando. Entonces, bueno, pedí una especie de estancia en la UNAM, en el Departamento de Protozoología, me apoyaron mucho, hicimos algunas tinciones, ahorita van a ver algunas fotos, y bueno, seguía como yo en el mismo círculo, porque las técnicas normales, las tradicionales que existen a nivel mundial, son para teñir como protozoarios que están en aguas limpias, en aguas de ríos, de lagos, quizás con un poco de contaminación, en aguas de cascadas. Me decían, es que hay algunos protozoarios que están en las cascadas, y yo así como fascinada, ¿no? Pero como que todo sonaba a algo limpio, aguas limpias. Entonces, cuando yo me enfrento a la tinción de mis protozoarios aquí en Tecámac y en la UNAM, para poder teñirlos, no se teñían bien, no se teñían adecuadamente. Entonces estaba así como frustrada porque no podía identificarlos. Entonces, por eso viene la parte de las tinciones novedosas. Aquí nada más les puse como un tip. Se utilizan algunos compuestos o algunos reactivos, por ejemplo, el mordente de Morrison, y el colorante de la Fiel. Otra determinación que se hizo fue la confirmación de al menos un protozoario. Una vez que se tiñeron,
se hizo la confirmación de la especie por biología molecular. O sea, primero teñimos, identificamos con características macroscópicas o micrométricas, que le llaman, de microscopía más bien, pero que son así las externas, las tinciones, y después hicimos la confirmación con biología molecular para ver si las tinciones daban resultado o no. También, bueno, la cuantificación de metales pesados por medio de un equipo de absorción atómica que tenemos en la universidad. Nosotros trabajamos con un sistema biológico, el que ustedes a lo mejor conocen o han escuchado, son los lodos activados, es común, de hecho las plantas de tratamiento que tenemos alrededor son de lodos activados, que son como todos los microorganismos andan como flotando o la materia orgánica forman flóculos, como bolitas de materia orgánica con microorganismos, bacterias, protozoarios, pero todo el tiempo están como flotando. En nuestro caso trabajamos con un sistema que se llama Sequencing Batch Reactor, que es en pocas palabras, un reactorcito en donde tú le metes agua residual y le das el tiempo como suficiente para poder disminuir la materia orgánica o degradarla y después ya poder obtener el agua limpia. Un sistema de lodos activados normal, común y corriente, todo el tiempo le está entrando agua residual, todo el tiempo, no deja de entrar agua residual. Entonces, yo a mis alumnos les digo siempre que es como si tuvieran un pastelote y pues no se lo terminan, porque todo el tiempo está entrando agua y está saliendo, está entrando y está saliendo. En el caso de los sistemas SBR, lo que hacemos es darles el tiempo suficiente. Entonces, ponemos el agua residual y puede durar 24 horas, 12 horas, 8 horas con ese agua residual, y entonces, bueno, ya le damos el tiempo para comerse ese mega pastel, ¿no? Nosotros trabajamos con este tipo de sistemas. Bueno, aquí está también parte de la metodología que les decía, parte de la tinción, la que es de la piel, es con el fijador, les dije mordente, con el fijador de Morrison y con el mordente de Freitas, y la otra técnica con únicamente el colorante de la piel. Más o menos está aquí explicado, no se los explico todo porque, bueno, estamos como en la parte de la patente y de la publicación también. Tomamos muestras, las observamos en el microscopio en vivo, tomamos las características, el tamaño, la forma, etcétera, se hacen las tinciones y después ya se hace la identificación. Y por el otro lado, bueno, no les voy a hablar tanto de la parte de la identificación. Hicimos la identificación de Vorticella campanula, tanto con la técnica de tinción como la molecular, para ver si es cierto que se trataba de Vorticella campanula, como para confirmar que la técnica de tinción estaba dando resultado. Y bueno, en el caso de los resultados, tenemos aquí, con el reactor que trabajamos 60 y tantos días, 68 días, y bueno, aquí están algunos parámetros físico-químicos, pero en especial la densidad de protozoarios. Si ven, por ejemplo, en esta parte está la DQO, que es la materia orgánica o los contaminantes, que es el efluente, a eso se le llama, ¿no? Los contaminantes que están en el efluente es el agua que sale, el agua limpia. Y en el influente, que es el morado, aquí, tenemos más o menos entre 400 y 500 miligramos por litro de DQO o de materia orgánica, y reducimos hasta 50, 60 miligramos por litro. Los porcentajes de eficiencia son lo más importante, o sea, cuánta materia orgánica, cuánto contaminante pudimos deshacernos de él en el agua residual a través de las bacterias y de los protozoarios, quizás rotíferos, alguna que otra alguita por ahí. Los porcentajes de eficiencia están aquí, empezaron, digamos, un poquito bajos, 80, hasta subir a 90 de porcentaje de eficiencia. Y lo interesante, les decía, es la densidad de los protozoarios. O sea, lo que yo quería era ver como la relación que hay con esta eficiencia, cuánta densidad tenemos de protozoarios. Y bueno, aquí se ve como que tenemos muy poquitos. Son organismos por 10 a la 3 por cada mililitro. Entonces,
y después cómo fueron aumentando su cantidad, fueron aumentando hasta tener más o menos unos 500 por 10 a la 3 protozoarios por mililitro. Esto fue como que lo interesante. Y bueno, ya específicamente de los protozoarios que a mí me gustan, que son los protozoarios pedunculados, solitarios y coloniales, bueno, de ellos, ¿quiénes eran los que había más y los que había menos? Y bueno, aquí, por ejemplo, en el caso de Sotamnium, fue uno de los que obtuvimos de mayor densidad y después se mantiene. En el caso de Pistilis, fue el siguiente, un aumento y después se mantiene. Opercularia y Vorticella. Vorticella como que fue disminuyendo. Sin embargo, teníamos buenas cantidades y por eso decidimos cómo hacer la parte de identificación de biología molecular. De hecho, me comentaban porque el trabajo es como de muchos alumnos y de muchos maestros, no nada más es un trabajo individual. Siempre nos ha gustado trabajar en equipo y bueno, algunos doctores nos ayudaron a la parte de biología molecular y entonces nos decían, es que no hay mucho de la parte de la secuenciación de protozoarios y menos específicamente de algunos de ellos, por ejemplo, Vorticella campanula, ¿no? Y bueno, la parte de los metales pesados, a mí me encantó porque hay poca información, de hecho, a nivel internacional. La poquita información que hay sobre todo conciliados de vida libre, como el que les enseñé de paramecium, y hay de otros, como por ejemplo de tetraimena, aspirisca y algunas algas. Pero por ejemplo, en el caso de los peritricos, que a mí me gustan, no hay mucho. No se sabe mucho, entonces por eso ahora estamos trabajando precisamente con esos protozoarios. Ya tenemos un avance que es poner a crecer los protozoarios. Para nosotros fue muy difícil, como que no tenemos esa escuela, creo que allá en la UNAM, afortunadamente ya tienen como muchas metodologías y les da muy buen resultado. Aquí en Tecámac las tuvimos que implementar para poder trabajar con nuestros protozoarios, con los de la planta de tratamiento o en el laboratorio, ponerlos a crecer. Nos ha costado un poquito. Ya tenemos buenos cultivos de protozoarios ciliados, de los que a mí me gustan, peritricos ciliados, pedunculados, pero también hicimos un estudio con tetraimena y se da bastante rápido y fácil. Trabajamos con avena, trigo, otro medio que es BE, que son nutrientes químicos, y bueno, obtuvimos muy buenos crecimientos de tetraimena, incluso de algunas amebas picadas con medios de trigo. Y a la hora que pusimos esas especies con metales pesados para ver cuánto acumulaban, pues nos sorprendimos muchísimo. Yo me sorprendí mucho. Un estudio, les decía, fue con glucosa, que es una fuente de carbono muy fácil de conseguir, y otra fue un sedimento. Aquí en este sedimento, bueno, me voy a tardar como unos minutitos en platicarles, pero es muy importante. Nosotros trabajamos, y de hecho creo que en lo que tengo más experiencia es en la parte de degradación de residuos orgánicos, específicamente plumas de pollo. Y bueno, aquí a lo mejor ustedes dicen que tienen que ver protozoarios con plumas de pollo, ¿no? Bueno, en el caso de las plumas de pollo, nosotros y a nivel mundial se generan billones de toneladas de plumas al año. En nuestro país se generan millones de toneladas al año. Entonces, normalmente las industrias avícolas generan ese residuo porque somos consumidores, 90% de la población es consumidor de pollo. Entonces, se generan esos residuos, las plumas. La mayoría de las industrias avícolas no sabe qué hacer con ese residuo y entonces lo que hace es como incorporarlo clandestinamente en los basureros o cubrirlos con tierra o etcétera. No saben qué hacer con ese residuo. Entonces, bueno, hicimos un estudio que nos valió también premios estatales y nacionales y una patente que ya saqué, que es sobre degradación de plumas de pollo.
pudimos degradar las plumas de pollo con bacterias. Sin embargo, esa degradación al final se obtiene un residuo. Ese residuo no sabemos y no se sabe qué hacer con él. Si es rico en proteínas, es rico en aminoácidos, se puede extraer un poquito de queratina, pero digamos que las cantidades o concentraciones son pequeñas. Entonces, bueno, le estuve dando vueltas al asunto y uní los dos proyectos de degradación de plumas con el de protozoarios. Y entonces dije, bueno, tengo un sedimento, nos tenemos que deshacer de él o extraer algunos compuestos metabolitos de valor agregado, como los aminoácidos. Hicimos las dos cosas. Por un lado, tratar de revisar los aminoácidos, la queratina, extrajimos queratina un poquito, pero también lo utilizamos como residuo y se incorporó al suelo como una enmienda, le llaman enmienda o un fertilizante. Dio muy buenos resultados ese sedimento para producción de rábano y producción de frijol. Pero bueno, se me ocurrió poner en los protozoarios ese sedimento porque es rico en proteínas, en aminoácidos, y bueno, me sorprendí muchísimo porque estos son los metales pesados que adicionamos. Y en el caso de plomo, con sedimento, pudimos tener buenos resultados o porcentajes como muy altos de remoción de metales pesados. O sea, realmente nos sorprendimos en ese caso de la remoción de los metales pesados en plomo. Fue como lo mejor que obtuvimos. Y bueno, creo que por último, no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, por último, en el caso de las tinciones, aquí estas son las tinciones que obtuvimos en la UNAM, en el laboratorio de protozoología. Se ven muy bonitos los protozoarios. De hecho, tienen esta membrana que no supimos exactamente qué era, y una técnica común y corriente con azul de metileno. Este es con hematoxilina. Y bueno, si se dan cuenta, las fotos en realidad están muy bonitas, se ven muy bien los protozoarios, pero no se ven los núcleos bien definidos. Entonces, bueno, esta es la parte de la técnica tradicional. Yo me regreso a la UTEC por algunas situaciones que ya no me dejan ir a la UNAM. Yo quería seguir yendo como a la estancia y aprender y estudiar y hacer las tinciones de mis protozoarios de los sistemas de tratamiento de agua residual. Y bueno, pues nunca pudimos tener como una tinción bastante buena. Aquí apenas si se ve un poquito el núcleo. Pero bueno, ya regresando a la UTEC, me pongo a trabajar, a revisar, a hacer trabajo con los alumnos, se apasionan algunos alumnos. En primera, no conocían los protozoarios. En segunda, de todo lo que se puede obtener o las aplicaciones que se tienen con los protozoarios. Y la otra parte que era un reto, sacar una tinción, ¿no? Y bueno, aquí les presento algunas de nuestras fotos. Estas sí son fotos hechas en la UTEC. Y bueno, una de las técnicas en donde se utiliza el fijador de Morrison nos da como el contraste al contrario. En lugar de teñir el núcleo más fuerte y el zoide más claro, fue al contrario. Eso fue un contraste. En el caso de, por ejemplo, esta especie que me encanta, que es Epistilis plicatilis o Vorticella campanula, que tiene un núcleo en forma de J, que se ve muy bonito. Y la otra técnica que no se utiliza con fijador de Morrison, nada más se utiliza la hematoxilina de la Fiel, bueno, con un procedimiento muy largo, pero queda los núcleos más teñidos que los oides o el cuerpo del protozoario lo da menos teñido. Este es en el caso de Vorticella aquadulcis y este es de Carcesium polypinum, que está también se ve perfectamente bien el núcleo. Entonces, bueno, solo les puse estas fotos porque pues no tiene caso que gaste como mucho tiempo, pero, y bueno, está para una publicación. Me encantan a mí, nos costó tanto la tinción de los protozoarios que utilizábamos técnicas comunes y corrientes tradicionales y no se tenían. Y bueno, la conclusión fue que los protozoarios que están en sistemas de tratamiento de agua residual obviamente generan una resistencia muy fuerte a algunos tóxicos, entre ellos los colorantes. Por ejemplo, las plantas de tratamiento que están alrededor de la universidad son plantas tradicionales, pero les llega agua residual con colorantes que utilizan mucho para teñir textiles.
por ejemplo, la mezclilla que todo mundo ocupamos. Tenemos muy cerquita Nextlalpan, le llaman el pueblo de la mezclilla, porque ahí se tiñe la mezclilla, entonces se generan grandes volúmenes de agua residual con esos colorantes. Entonces, bueno, la conclusión es, o parte de la conclusión es esa, que se hicieron tan resistentes a los colorantes que cuando nosotros los teñíamos, pues no se observaban bien, ¿no? O sea, no había como muy buena tinción. Y bueno, esas son como las fotografías. Hay otras que tenemos, pero nada más son con Marsky. Tenemos Tocofia, algunas amebitas que hemos trabajado. Trabajamos por ahí un poquito con la doctora Itzel acerca de amebas. Bueno, aquí se ve otro núcleo teñido. Y bueno, las conclusiones, como es un mega proyecto, y cada investigador hace una partecita, como que trate de explicarles en general a qué nos dedicamos. Ya si hay como algunas dudas específicas, como que sería más fácil para mí platicarles ya de algo más específico, pero bueno, las conclusiones son los porcentajes de eficiencia del biofiltro que nosotros trabajamos, el SBR, pues están muy relacionados con los protozoarios, tanto la diversidad como la abundancia. Eso no es como algo nuevo, ya se conoce. Sin embargo, para nosotros, para nuestras plantas de tratamiento, es importante. Porque entonces ya podemos relacionar y los técnicos de las plantas de tratamiento ya se ven como más incentivados a ¿qué es eso que está observando en el microscopio? Ah, pues se llama protozoario, tiene esos puntitos son bacterias y entonces dicen, bueno, ¿y si hay más protozoarios, menos protozoarios? ¿Podemos relacionarlos con las eficiencias? Sí. ¿Podemos purgar lodos? Sí. No, podemos recircularlos, son lodos viejos y entonces ellos se ven incentivados a poder relacionar la microbiología con lo que ven del agua residual, que muchos de ellos no saben de microbiología, ¿no? Bueno, también la parte del cultivo fue muy bueno porque les digo que en trigo vimos el crecimiento de muchos de ellos, incluso de vorticela, y para mí fue algo nuevo, porque entonces ya tuvimos que poner estrategias de poner un portaobjetos o poner estructuras redondas para que se pegaran, etcétera. Eso es en lo que estamos indagando ahorita, porque yo quiero trabajar más que con ciliados de vida libre como tetraimena, yo quiero trabajar con vorticela y con epistilis. Y bueno, creo que la parte de las tinciones para nosotros fue como muy bueno porque la tinción de los núcleos, tanto con una técnica con otra, pues los permitió ver muy bien definidos, ¿no? Quizás aquí lo que faltó un poquito fue lo de metales pesados porque estamos apenas como indagando acerca de los metales pesados, pero bueno, con plomo tuvimos muy buenas eficiencias. Y creo que sería por mi parte todo. No sé si haya dudas, inquietudes, o si veo en el chat y hay algo, no lo sé, ustedes me dirán. Estoy a sus órdenes. Hola, doctora, muchas gracias por esta interesante charla. Sí tenemos bastantes preguntas, tanto en la parte de Zoom como en Facebook del coloquio y de la facultad. Entonces comenzaré con algunas de ellas. Sí, claro, adelante. Sandra Carrichi pregunta, ¿sabe si hay planes a futuro o ahorita en el presente para un uso conjunto de bacterias reductoras de metales y protozoarios? Sí, de hecho ya a nivel internacional lo han estado trabajando. Yo vi algunas referencias, algunos investigadores que trabajan, por un lado, bacterias solitas, por otro lado, protozoarios solitos y el conjunto de ellos. ¿Por qué? Porque los protozoarios pues consumen bacterias, entonces si la bacteria puede degradar el metal pesado y el protozoario se come a la bacteria, pues podemos limpiar tanto de materia orgánica o materia en suspensión como de metales pesados. Entonces, creo que hacia allá va, hacia tu pregunta, creo que hacia allá va la investigación, hacia un equipo.
Si recuerdan, no sé si para ustedes sea común, pero la bibliografía lo reporta. Cuando los microorganismos trabajan solitos, pueden tener buenas eficiencias de degradación o de producción de algo. Pero cuando trabajan juntos, en equipo, por ejemplo, yo hice mi degradación de plumas con bacterias solitas y funcionan bien, pero cuando trabajan en equipo, se aumenta, duplica el porcentaje de degradación o de producción de algo. Entonces, si se unen bacterias con protozoarios, seguramente será algo interesante y aumentará ese porcentaje de degradación. Ok, Laura Peralta pregunta que si estas nuevas técnicas de tinción ya hay publicaciones y cómo podrían acceder a ellas. Ok, en eso estamos. De hecho, hicimos ya está el artículo, está terminado. Estamos viendo a qué revista la vamos a enviar. No hemos sacado mucho de la técnica, así nomás como, primero ponle esto, luego así. De hecho, trabajamos un poquito con la doctora Itzel, con un alumnito que tuvimos como en común. El chico estuvo en Tecámac haciendo una estancia pequeñita, y él hizo la tinción. Lo que estamos intentando ahorita es tratar de hacerlo a doble ciego. Hemos trabajado con Itzel un poquito y hemos trabajado con la Universidad Tecnológica de la zona metropolitana del Valle de México, y ellos también, los alumnos, hicieron como la técnica para ver si da resultado o no da resultado, y hemos obtenido muy buenos resultados. Estamos a punto de publicarlo y estoy trabajando ahorita también en la patente, por eso no hay nada. Van a encontrar un poquito en un congresito que se llama, bueno, no es congresito, es se llama Participación de la Mujer en la Ciencia. Si teclean así van a ver un poquito de la metodología y de los resultados, pero como tal toda la técnica no la hemos publicado, apenas estamos por publicarla. Ajá. Gracias. Otra pregunta de Aranza Cortés es si esta nueva técnica de tinción es para cualquier protozoario o es específica para los que nos platicó. Sí, de hecho seguimos trabajando en ello. No nos hemos como enfocado en otras especies, porque bueno, yo soy necia y decidí que primero los peritricos coloniales y solitarios, porque además ellos no se mueven y como que nos permiten más identificarlos, las estructuras, de qué tamaño son, etcétera, medirlos, contarlos, nos permite, porque están fijos, entonces están, aunque se mueven ellos, pero están quietecitos y nos permiten contarlos y teñirlos. No me he puesto a ver las otras especies, entonces, por lo tanto, ahorita te puedo decir que en este momento se pueden teñir protozoarios ciliados, peritricos, coloniales, solitarios, incluso, por ejemplo, tocofria y también las amebas, algunas amebas. Otros protozoarios como Paramecium, Aspidisca, que son los correlones y los que caminan y se mueven, y etcétera, no nos hemos puesto a trabajar con la técnica. Uh-huh. Ok. Vania León tiene dos preguntas. Una es si hay riesgos o desventajas de emplear estas técnicas de descontaminación del agua con los protozoarios. Ok, no entiendo muy bien la pregunta, pero quiero pensar, bueno, te la contesto de dos formas. Una, riesgos de trabajar con la técnica o con las técnicas. Sí hay riesgos y debemos tener muchas medidas de seguridad. Trabajar metales pesados, en las campanas de extracción, guantes, etcétera. Muchas cosas que debemos cuidar. Riesgos con respecto a que si funcione o no la técnica es un signo de, ya a nivel real, es un signo de interrogación muy grande. Yo me he dedicado a buscar mucha información sobre plantas de tratamiento ya reales que trabajen metales pesados, por ejemplo, y trabajan con bacterias, pero con protozoarios no. Entonces, esto está
como en pañales. Mucha gente no lo ha trabajado. Es una área de oportunidad enorme que tenemos o que tienen los que se quieran dedicar a un poquito más a los protozoarios y específicamente a hidrocarburos y a metales pesados. Entonces, puede haber un riesgo de que no funcione a escala macro, ¿no? A escala real. Es como mi proyecto de degradación de plumas. Todo mundo trabaja degradación de plumas en todo el mundo, en todos los países. Hacen degradación en micro, en cajitas Petri o en tubitos. Yo llegué a la degradación de kilos de plumas, pero no hay información de un escalamiento real, ¿no? Entonces, puede ser un riesgo. Uh-huh. ¿Qué más? Yona Cristina pregunta si existe un límite de la cantidad de metales que pueden acumular estos protozoarios. Uh-huh. De acuerdo con la revisión bibliográfica que yo he hecho, la experiencia me dice que todo está en partes por millón, pero depende del metal pesado. Por ejemplo, si yo les digo, hay metales pesados como el plomo, el cadmio, lo trabajan en concentraciones de 50, 100, 150 miligramos por litro. Pero cuando ya trabajan, por ejemplo, arsénico, que es un metal de los más rudos, bajan la concentración. Entonces, sí hay como un límite. Lo que yo he visto es 1000 partes por millón, que han trabajado en algunos metales y en otros han trabajado 500 miligramos. Creo que es lo máximo que he visto en bibliografía, 500 miligramos por litro. Más o menos ese es el tope. ¿Qué más? Hoy sí tenemos todavía bastantes preguntas. Qué bueno, me encanta la idea. Y esa es se ve el interés en los chicos por el tema. Qué bueno, me da muchísimo gusto porque creo que pocas personas conocen los protozoarios. De hecho, en la Universidad Tecnológica de Tecama, bueno, con decirles que en la República Mexicana hay alrededor de 134 universidades tecnológicas y dentro de esas 134 hay muy poquitas que dan biotecnología y tiene apenas 2 años que incorporaron en el plan de estudios los protozoarios y fue por mi necedad, porque los planes de estudio, de hecho, creo que incluso en algunas carreras como los QFBs y como otras carreras de microbiología, ven mucho bacterias y ven hongos y conocen de virus, poquito de algas, pero de protozoarios casi nadie conoce. Entonces, por eso me encanta, ¿no? Que hagan muchas preguntas, porque casi nadie conoce. Adelante. Sí, Luis Adolfo Espinosa pregunta, ¿la acumulación de metales pesados en protozoos tiene como fin la carga o la adhesión o la degradación? Es creo que una de las preguntas más interesantes porque hay poquita información de ello. Es el cómo. Me imagino que quiere saber el cómo lo hacen los protozoarios, cuál es el fundamento, qué hacen. Exacto. Bueno, hay varias opciones. Ajá, hay varias opciones. Muchos de ellos tienen nada más la capacidad de absorber, que les decía, como las bacterias, es decir, con dedo, nada más se les pegan en la parte externa. Pero en especial los protozoarios que a mí me gustan, algunos de ellos tienen la capacidad de el metal pesado lo atrae por carga, pero además tienen la capacidad de metilarlos, o sea, de introducirles o adicionarles un grupo metilo para que sea como el ganchito y lo puedan incorporar. Entonces ahí esa parte está fácil, porque el protozoario pareciera ser que, no sé, o está evolucionando o se está adaptando a esos metales pesados y entonces trata de generar algunas estrategias para poder incorporarlo. Y entonces una de ellas es esa, la metilación para poder incorporarla, o absorción, pero la absorción a través de la metilación. Eso es lo que he encontrado. Uy, sí, hay muchísimas preguntas y siguen llegando. Del profesor Giovanni Olvera,
Pregunta, ¿qué tan frecuente es el uso de protozoos en las plantas de tratamiento de agua, particularmente en México? ¿Su uso podría hacer una detección temprana de contaminación? Sí, de hecho sí. En México yo considero que no hay muchos estudios. De hecho hay algunos grupos de investigación muy fuertes. Por ejemplo, en la FES Iztacala están trabajando muy fuerte con los protozoarios, con algunas zonas contaminadas, en fin, pero más por zonas no contaminadas y los como indicadores de calidad, pero de calidad a lo mejor de oxígeno o de otras cosas. En México yo creo que hace falta mucho trabajo de esto. Con metales pesados no conozco grupos de investigación que se dediquen específicamente a eso. Sí trabajan mucho la parte de bacterias para la degradación de metal pesado, pero protozoarios no. Y nuestras plantas de tratamiento en México, más del 80% de las plantas de tratamiento son biológicas y se dedican a trabajar con bacterias, pero siempre los protozoarios los han hecho a un lado. De hecho, yo estuve en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, de mi alma mater, y estuve trabajando con ingenieros y ellos, es lo que les decía, ven todo así como una cajita negra y meto el agua residual, ahí hay microorganismos, sale el agua residual. Sí trabajan muchísimo la parte de diseño, los factores, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando yo trabajé, la gente que se dedica a eso, la parte mecánica, hidráulica, física, etcétera, no sabe de la microbiología y son pocos los grupos en México que se dedican a ello. Pero sería muy bueno porque la mayor parte de las plantas de tratamiento en nuestro país son biológicas. No sé si le contesté. Yo creo que, que sí. ¿Sí? Sí, ya contestó el profesor que sí. Ok, gracias. Luis Adolfo Espinosa, bueno, son dos preguntas. Sí. Las características del agua, por ejemplo, pH, grado de contaminantes y otras sustancias presentes, ¿permitían la presencia de estos protozoarios? ¿Se han estudiado cambios en la actividad de los protozoos en estas condiciones o están en el rango habitual en donde habitan? No sé. Sí, mira, la experiencia me dice que cuando una planta de tratamiento está funcionando bien y tenemos porcentajes de degradación adecuados, arriba del 90%, la cantidad de protozoarios se regulariza, es decir, primero como que aumenta y después como que se mantiene, a menos de que haya una influencia de algún factor como el que tú dices. Por ejemplo, si hay un cambio de pH, sí son sensibles y se ve en automático la disminución de la densidad de alguno de ellos. ¿Cuáles? Ahí está lo interesante, porque puede ser que la densidad de, a lo mejor, ciliados de vida libre disminuya o no, o la densidad de perítricos coloniales disminuya o no, y puede ser pH, puede ser temperatura, y lo que sí hemos trabajado, porque ya tenemos también otros estudios y tenemos tesis ya de niños que han trabajado, reportes técnicos, tesis, informes, etcétera. Lo que hemos trabajado es presencia y ausencia de oxígeno. Cuando hay ausencia de oxígeno, hay cierto tipo de protozoarios y cuando hay ausencia, hay otro tipo de protozoarios. Entonces, está muy relacionado con lo que tú dices. Y depende también del sistema de tratamiento. Si trabajas con lodos activados o un filtro percolador o un sistema SBR como el que trabajamos nosotros, también de eso depende mucho. Entonces, hay muchas como variables que están relacionadas con ellos, pero lo fantástico es que son indicadores de esas condiciones de las plantas de tratamiento y a los técnicos en real les pueden dar como un indicio de lo que está mal. Tal vez hay mayor o menor cantidad o concentración de estos protozoarios, cambió el pH, algo pasó, ¿qué pasó, no? O ¿qué hacemos? ¿Regulamos pH? ¿O cambió la cantidad de oxígeno? ¿Un aireador se averió? ¿O necesita más oxígeno porque hay más materia orgánica? Entonces hay que reducirla, a lo mejor podemos diluir con el efluente, en fin, pueden ir tomando decisiones
dependiendo de esos protozoarios y su comportamiento. ¿Ok? De Mónica Méndez, bueno, ya es más bien como un comentario, ella es estudiante. Nos cuenta que en su proyecto de servicio social trabajó con ciliados y lo que comenta es que le hubiese gustado saber sobre estas tinciones, ya que tuvo complicaciones en su trabajo de servicio social, trabajó con ciliados de canales de Xochimilco. Entonces aquí podemos Contaminar. resaltar la relevancia, ¿no? De su trabajo, de todo lo que implica poder observar a los ciliados, las técnicas que están detrás. Entonces es una gran aportación de usted, doctora, de su trabajo. No, pues muchas gracias, Nita, o a los chicos que quieran, pues pidan una estancia pequeñita en la UTEC y ahí les apoyamos. La idea es también llevar la técnica a la UNAM y estar en constante comunicación con quienes gusten. Pero bueno, se vino la pandemia y ya no pudimos hacer como nada, ¿no? Entonces ha sido un poquito frustrante la situación, pero también pueden, si gustan, algunos de los alumnos hacer una visita, adelante. De hecho, tengo relación con otras universidades y me dicen, es que necesitamos conocer los protozoarios, aunque sea un día una sesión, adelante. O, por ejemplo, he tenido niños pequeñitos de primaria y los ayudamos con el microscopio y a mí me encanta porque desde chiquitos van a conocer algo diferente a las bacterias y a los virus. Yo las bacterias, por ejemplo, pues sí me gustan porque sé que son muy importantes, igual que todos los microorganismos, pero yo en el microscopio siempre veo puntos y eso no me gusta, ¿no? No me agrada. Por ejemplo, aquí en la pantalla, si alcanzan a ver, sí alcanzan a ver mi pantalla, este es un protozoario y es Vorticella, pero este punto es una bacteria, este otro punto es otra bacteria, entonces yo siempre así como que me gusta más grande, más movimiento. Entonces, si gustan hacer una estancia pequeñita de una semana o un cuatrimestre o ir a ser parte de una tesis y relacionarse con algunos investigadores que están allá y con mi grupo de investigación, adelante, tienen la puerta abierta. Muchas gracias, doctora. De hecho, otra de los últimos comentarios es lo que solicitan su correo para ponerse en contacto. Entonces, ay, me faltó poner sí, tienen razón, si quieren se los anoto aquí. Sí, aquí también Jimena Cuevas acaba en el chat, doctora, lo puede escribir y ahí ya todos lo puedan ver en el chat de Zoom. Ay. No, mejor les pongo el tema, a ver. Ver si lo pongo bien, tatuito. Ok, ya está en el chat. Ok, gracias, doctora. Sí, porque ya hay varios comentarios al respecto de ponerse en contacto con usted. Okay. Aldama pregunta que si cuentan con cultivos de Vorticella en laboratorio y si es difícil obtenerlos. Sí, es muy difícil obtenerlos. Bueno, a nosotros nos ha costado bastante porque siempre necesitan fijarse a algo. Lo que nos hemos dado cuenta es que en nuestros sistemas de tratamiento, que son unas columnas de acrílico muy pequeñitas, nosotros la estrategia fue poner tezontle, la piedra porosa volcánica, como si fuera un filtro percolador parecido. El tezontle es la piedra rojiza. Y como tiene poritos, entonces, bueno, pusimos los tezontles y el agua residual, entrada, salida, y ahí fue muy estratégico. De hecho, se forman grandes gelatinas en el tezontle de Vorticella y de protozoarios pedunculados coloniales. Es una estrategia, poner piedritas,
Entonces, si lo quieres hacer en el laboratorio, lo que puedes hacer es en vasos de precipitado y con piedritas para que se puedan fijar esos protozoarios. Como tal, un cultivo puro, no lo tengo, pero siempre en la universidad tenemos el sistema pequeño de tratamiento de agua residual y siempre tenemos ahí para observar o para teñir o para... Y bueno, ahora después de la pandemia, como soy así como medio necia con el laboratorio, de hecho me preguntaron si tenía algún hobby. Híjole, qué difícil. Mi hobby es estar en el laboratorio, es mi pasión. Entonces, aquí en casa, bueno, mi mamá tiene una casita que ya no se utiliza y entonces ahí puse un pequeño micro laboratorio y ahí tengo un sistema de tratamiento desde que regresamos de la pandemia. Bueno, nos mandaron a casa de la pandemia. Hice un sistema de tratamiento para agua residual. Tenemos una granja de cerdos y de conejos y el agua residual que sale de ahí me traen una muestra todos los días o cada tercer día y yo alimento ahí mi reactor y es una estrategia. Ahí tengo cultivos de protozoarios ciliados coloniales perítricos, tanto Vorticella como Epistilis. Y me llevo algunas muestras porque los técnicos analistas de nuestra universidad sí están entrando a la universidad escalonados solo por algunos días y entonces, bueno, ya mi técnico analista Vicky, que le agradezco en el alma, siempre nos ayuda en todo, le llevo muestras, saca las fotos y ya me las manda por WhatsApp y dice, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Entonces está como la relación entre el microlaboratorio y la universidad. Entonces, tengo como muestras para si quieres observar o si quieres hacer una tinción o algo, sí te puedo dar muestra. O de las plantas de tratamiento, también las plantas de tratamiento te pueden regalar. Yo siempre voy a la planta de tratamiento Sierra Hermosa y me regalan ahí algunos muestras y de ahí es de donde nosotros teñimos. Aranza Cortés y Vaina León la felicitan, le agradecen mucho la plática. Gracias. Luis Adolfo Espinosa tiene una duda puntual sobre la presentación. Él comenta que en la gráfica donde presenta los cambios en densidad de las poblaciones por día, ¿cuáles son las características que presenta el protozoo que aumenta en población? Era el azul, con respecto a las demás. Ok. No les puse otra gráfica por situación yo consideraba de tiempo, pero creo saber tu duda cuál es. Esta, ¿no? O sea, esta es la densidad en general de protozoarios, en general, es decir, de todo, de los protozoarios ciliados, de los pedunculados, de todos los protozoarios que nosotros tuvimos en el reactor. Esta fue la densidad que fue al principio baja, después fue aumentando, aquí hubo un bajón, seguramente fue materia orgánica o pH, y después aumentó y después se mantiene. Cuando se mantiene, esto nos indica que la cantidad de protozoarios, si se mantienen los porcentajes de eficiencia. Ahora, dentro de todos esos protozoarios, les mostraba esta. Únicamente los que a mí me interesaron en ese momento, los que son pedunculados. Y entonces, bueno, de los que más hubo fue de Sotamnium, de Pistilis. De los que menos obtuvimos fue de Vorticella. No sé si esa es la duda. Sí, más bien él pregunta que cuál era la característica que se asocia a ese aumento del MAS. Ah, aquí en esta parte. Ya te entendí. El aumento aquí. Sí. Okay. Todos los organismos, cuando trabajan, microorganismos, cuando trabajamos en proyectos biotecnológicos, vemos que siempre hay una etapa de latencia y después una etapa logarítmica o de crecimiento. ¿Por qué se da? Porque se adaptan a su nueva fuente de carbono o de energía o algo específico. En este caso fue adaptación a la materia orgánica, porque nosotros medimos materia orgánica, medimos muchos parámetros, medimos algunos tóxicos, etcétera.
pero la materia orgánica fue indiscutible, la cantidad de materia orgánica y el regular el pH, porque nosotros regulamos el pH, ayudó a la adaptación de estos protozoarios. Esta etapa, estos días, fue la etapa de adaptación y enseguida empezó la etapa de crecimiento, pero se debe a esos factores, principalmente a su fuente de carbono. Ok, sí, esa era la duda, el factor. Ok. Andrés, Mr. Lazy Bones, espero hoy leerlo bien, dice que entonces, con su experiencia, ¿qué es lo que recomienda para comenzar a trabajar con los protozoarios? ¿Las tinciones tradicionales o las nuevas que nos mencionaba? Ok, yo a mi juicio, yo conozco muchas como técnicas para identificación y siempre se habla de biología molecular y siempre se dice, es que si no haces biología molecular, es que, ok, estoy de acuerdo, la biología molecular es indispensable, pero ustedes lo saben, son técnicas caras, no son rutinarias, no se hacen en cualquier lado. Y a mí me sirvió mucho la técnica de tinción porque, pues, ¿qué les gusta? En 4 horas ya tienes un resultado. O sea, dejas 2 horas secar la muestra y otras menos de 4 horas, observas a microscopio y ya puedes identificar. Es mucho más fácil. Depende del tipo de trabajo que tú quieras. Si ya es para una publicación, seguro te van a pedir biología molecular y entonces hay que confirmar con biología molecular, pero de manera tradicional, y yo lo propongo para las plantas de tratamiento. Si nosotros podemos teñir en una planta de tratamiento, hay laboratorios, hay trabajo para microbiólogos, hay trabajo para biotecnólogos, para ingenieros en biotecnología. Y si hacen esta técnica, pues es como mucho más fácil, más noble, más económica, menos problemática, ¿no? A mi juicio. Yo que recomendaría es utilizar la técnica, solo que quieras publicar, entonces ya utilizas biología molecular para confirmar. Yo esa sería mi recomendación. ¿Y qué estudiar o qué trabajar de los protozoarios? Hay un abanico muy grande para trabajar con los protozoarios. Por ejemplo, ahorita yo estoy trabajando en la parte de degradación de hidrocarburos. También hay protozoarios. Ahí sí es degradación y está fantástica esa parte, porque pensaban que las bacterias hacían todo, que las bacterias es el boom y todo el mundo trabaja con bacterias degradadoras, y ahora resulta que los protozoarios son degradadores de hidrocarburos y están obteniendo muy buenos resultados. Ahí sí es degradación, no es acumulación nada más. Entonces, hay un abanico enorme para trabajar la parte de protozoarios. La parte de los núcleos y micronúcleos, yo no sé, ustedes creo que son expertos en protozoología, o algunos de ustedes son expertos en protozoología, y a mí la parte de los núcleos, los micronúcleos y macronúcleos me tiene así como, ¿y para qué sirven? Y qué fantástico, y especies tienen más de 2 o 3, ¿no? Núcleos, así digo que eso no se ve en otras especies. Hay mucho que estudiar de protozoarios. ¿Ok? Sí, de hecho, Silvia Ortiz es una pregunta respecto a la acumulación de hidrocarburos. Su primera pregunta es, regresando a los metales pesados, si alguna especie muestra las mejores aptitudes para acumularlo. Y la segunda pregunta es precisamente esto que nos acaba de comentar. ¿Hay avances en la degradación o acumulación de hidrocarburos? Sí, sí hay avances en la degradación de hidrocarburos, no nada más en la acumulación, sino en la degradación de hidrocarburos. Sí hay ya algunos estudios recientes, de hecho creo que son en los últimos 5 años, en donde ya hay un artículo de Kachienga se llama, o tecleen en Science Direct, degradación de hidrocarburos, y les va a salir algunos estudios, sí los hay ya. Ese fue una. ¿Y la otra, perdón? La primerita, al principio de la pregunta. Sí, la pregunta es si... ay, ya se me movieron las preguntas, perdón. Si alguna especie muestra mejores aptitudes para acumular metales pesados.
Sí, de acuerdo con todos los revisión bibliográfica que hemos hecho, hemos encontrado pues como unos 50 artículos más o menos, y los que han trabajado con acumulación de metales pesados, la mayoría dice que tetraimena, que es un ciliadito, es superacumulador, es muy buen acumulador de metales pesados en general. Hay algunos como paramecium, cólpoda, aspirisca, que pueden ser acumuladores, pero específicamente o de zinc, o de cadmio, o de arsénico, en fin, depende del metal. Pero tetraimena creo que es así como la chiquitiguao de la acumulación de los metales pesados. Es un ciliado de vida libre. Uh-huh. Ok, una disculpa porque de repente se me mueven mis archivos, no estoy dando las preguntas en orden, una disculpa para los asistentes. Miram Campos pregunta si saben algo, en sus estudios han visto algo sobre la velocidad de absorción de estos metales pesados por parte de los protozoarios. En nuestro caso, trabajamos, no medimos velocidad de absorción o absorción, pero sí nos dimos cuenta que en un rango de 4, máximo 8 días, de hecho la bibliografía también lo reporta, creo que lo máximo son como 8 días o algo así, en un rango de 4 días nosotros y máximo 8 puede absorber el metal pesado. Es un tiempo cortito, pero como tal medir así la velocidad, no lo hemos medido. Uh-huh. Diego Armando Mora pregunta, en la tinción de contraste, ¿dónde se tiñen más los organismos que en los núcleos? ¿Cuál es el fundamento químico de esta tinción? Sí, en el caso del fijador de Morrison, cuando se utiliza el fijador de Morrison, aquí se los muestro, aquí está. Este es el que dice, ¿no? Cuando los núcleos se tiñen menos y los oides se tiñen más. Cuando se utiliza el fijador de Morrison es cuando se obtiene este tipo de tinciones. ¿Cuál es el fundamento? Casi de todas las tinciones, si recuerdan, siempre en la membrana celular del protozoario, igual de las bacterias, de los hongos, dependiendo de la carga de la pared celular en bacterias y hongos y de la membrana celular de los protozoarios, porque ellos no tienen pared celular, dependiendo de las cargas y de la afinidad con la carga del colorante, casi por lo regular es la absorción. Cuando ya se da como tal la penetración, influye el mordente, influye el fijador, pero en general es por cuestiones de carga. Aquí específicamente en nuestro caso, pues nosotros no lo hemos estudiado a fondo y sería, creo que, fantástico. De hecho, fue algo que nos cuestionaron en uno de los concursos que ganamos del Estado de México, ganamos un primer lugar y un segundo lugar, y a nivel Latinoamérica nos ganamos la medalla de bronce por estas tinciones. Entonces, sí nos cuestionaron como esa parte. No tenemos como la metodología o la oportunidad quizás por el equipamiento, los equipos que tenemos en la universidad. Lo que estamos pensando es hacer una colaboración con algunas instituciones para ver específicamente el mecanismo o el fundamento de esta tinción en especial. Entonces, también si alguien quiere colaborar, también está como muy abierto a que nos apoyen, porque bueno, nosotros somos una universidad muy pequeñita, el equipamiento que tenemos pues también es pequeño, y algunas, por ejemplo, lo de biología molecular lo hemos tenido que hacer con relación con el Politécnico, pero hemos trabajado bastante bien. Y algunas cosas, como les decía, lo de la tinción a doble ciego, lo trabajamos con la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México. Entonces, ahí tenemos todavía un signito de interrogación, pero en principio es por afinidad, por cargas, ¿no? Ya la incorporación, ahí sí no sabemos. Uh-huh. Ok, les recuerdo que ya está el formulario de asistencia para que puedan obtener, está en el chat de Zoom,
para que lo vayan, se vayan registrando y ya puedan tener esta constancia. Eric Baruch pregunta, ¿el uso de estos protozoarios se podría extender a otras industrias, por ejemplo la minera, para evitar la contaminación de ríos y otros hábitats? Sí, de hecho, como que hiciste la relación más importante de nosotros los investigadores. La mayoría de los investigadores nos dedicamos a ciencia básica, a ver qué pasa en el laboratorio, pero ya para la parte a escala o aplicativa casi nadie lo hace. Entonces, la idea es que los resultados que se están obteniendo sean para aplicarlo ya a escala real. Por ejemplo, en lo que tú dices, en las industrias, por ejemplo, en las cromadoras utilizan mucho metal pesado. La mayor parte del metal que se utiliza se desecha porque se bañan en unas tinas algunos materiales y después se desecha esa agua, ¿no? Entonces, es para todas las industrias que manejen, o sería lo mejor para todas las industrias que manejen metales pesados. Sería eso fantástico, ¿no? Qué bueno que me lo recordaste para que se los recuerde como alumnitos. Siempre llegamos a ser investigadores o, ay, queremos investigar y queremos hacer esto y lo otro, algo nuevo, y todo lo dejamos a nivel laboratorio. Aquí en la Universidad Tecnológica de Tecámac lo que hacen o intentamos hacer es que los alumnos sean emprendedores y no se queden nada más con la parte de obtuve esto para mi tesis, me titulé y adiós, o aprendí esto a nivel laboratorio y ya. No, no, no. La idea es que todo lo que hagamos en el laboratorio tenga opción de hacerse escalamiento. Y el escalamiento es lo que realmente nos va a ayudar a eliminar o disminuir la contaminación. Eso sería lo interesante. ¿Qué más? Natalie Bustamante pregunta, una vez que los protozoarios cumplieron su labor de absorción, ¿qué pasa con ellos? ¿Cuál es el manejo que se les da después? Ok, normalmente lo que se hace es como en este caso son solo acumuladores. La idea o lo ideal sería, tengo una pluma de contaminación en suelo o tengo un agua contaminada, entonces lo que se hace es, o con cultivos puros, que sabemos que ya son acumuladores, ponerlo en la zona para que absorban el metal pesado y ellos se llevan a centros de confinamiento. O se hacen como las tortas de loditos en los sistemas de tratamiento de agua residual, las tortas de loditos para estabilizarlos y después llevarlos a un centro de confinamiento. Cuando es acumulación, eso es lo que se debe hacer. Cuando ya se habla de una degradación, no hay ningún problema. Por ejemplo, si yo les digo la degradación de hidrocarburos, eso sí es una degradación. Bueno, los protozoarios se ponen, hay degradación y todo se lleva hasta los compuestos más pequeños o simples, que es, por ejemplo, CO2, agua y más microorganismos. Esos microorganismos son loditos, pero los loditos son nutrientes, son bacterias, son protozoarios, son algas, son honguitos, son loditos. Esos loditos se hacen tortas y se utilizan como mejoradores de suelo. Obviamente, previamente, una estabilización y la revisión de los parámetros que cumplan con normatividad para que se puedan incorporar al suelo. Pero son nutrientes, son ricos en nutrientes. Un protozoario tiene carbono, hidrógeno, nitrógeno, porque tiene proteínas, lípidos, entonces no hay problema en ese caso cuando es degradación. Cuando es acumulación, sí, hay absorción y se llevan a un centro de confinamiento. ¿Cuál es la idea? De un área muy grande contaminada o volúmenes y volúmenes de agua contaminada, se obtienen volúmenes de lodo pequeños y entonces ya se pueden confinar. Es como si juntáramos la contaminación en un espacio más pequeñito, ¿no? Esa es la idea. Ok, Vania León pregunta sobre este proceso interesante de tanto las bacterias como protozoarios que acumulan metales pesados. Ella
hace la pregunta de si tendrán algún ancestro, habrían tenido un ancestro común ambos. Pues se supondría que sí, ¿no? Todos venimos de un ancestro común. Yo sé poco de evolución, pero lo que sí sé es que en algún momento, por eso ahora se dividieron en reinos, diferentes reinos, aunque son características diferentes cada reino, pero todos tienen un antecesor común, ¿no? Podría ser, aunque bacterias son procariotas y protozoarios son eucariotas, y tal vez uno común entre ellos dos, no lo sé específicamente, a lo mejor alguien que trabaja evolución lo sabrá, pero dentro de los protozoarios seguro que tuvieron un antecesor común, eso sí. Uh-huh. Diego Armando Mora pregunta, ¿cuál es la función del micronúcleo en los protozoos? ¿Qué se sabe hasta el momento? Pues yo creo que aquí sí, a lo mejor los especialistas me lo van a decir, sirve que me quito la duda. No sé si alguien de ustedes que son especialistas nos puedan quitar incluso la duda a mí, porque lo que sé es que hay un micronúcleo y un macronúcleo o varios micronúcleos, y si no mal recuerdo, uno es como para las actividades metabólicas y otro para reproducción sexual, para reproducción. No sé si estoy en lo correcto o, a ver, me dirán los expertos. Eso es lo poquito que yo sé. Sí, de hecho, el profesor Fernando Olvera acaba de comentar eso, que precisamente el micronúcleo es el que lleva a cabo la parte de la replicación sexual, y el macronúcleo es el que dirige el metabolismo. Metabolismo. Uh-huh. Ok, ya lo reafirmamos. Sí. Sí. Ahora, acá un momento. Crush Chloe pregunta, doctora, ¿tiene comunicación con la FES Iztacala, con la carrera de biología? Yo soy egresada de ahí. De hecho, yo estudié biología ahí. La maestría y el doctorado lo hice en la Facultad de Ciencias de la UNAM, pero la licenciatura la hice en la FES Iztacala. Como tal, comunicación actual no. Estuve mucho en relación con algunos doctores por mi tesis de doctorado, pero no sé si por algo es la pregunta, si quieres que te recomiende con alguien o específicamente qué te gustaría. Yo soy egresada de ahí, conozco a todos los maestros, creo que algunos se acuerdan de mí, y hasta mi doctorado estuve con el doctor Alcocer y el doctor, ya no recuerdo, hay otro doctor, pero estuve en relación con ellos. No sé si necesites algo en especial o... Sí, el doctor Alfonso Lugo, Javier Alcocer, doctor Mirek, ¿no? De la FES Iztacala. Doctor Lugo. Uh-huh. De hecho, con el doctor Lugo hice alguna prueba estadística, me ayudó a hacer una prueba estadística, y el doctor Lugo fue uno de mis revisores de tesis de doctorado, con el doctor Lugo, y me invitaron a un seminario muy bonito de protozoarios, hace ya muchos años, pero de protozoarios. Vino una española, se llama Pérez Uz Blanca. También pueden teclear eso, porque en España ella es una eminencia en protozoología, y me invitaron a un seminario con ellos, con el doctor Lugo. Ese grupo específico del doctor Lugo es el que trabaja con protozoarios y algunas algas. Jimena Cuevas comenta, muy bonito e interesante la investigación, los protistas son bellísimos. Entonces aquí tenemos a una potencial alumna que puede atrapar para que trabaje con los peritricos. Ok, Tenemos muchas felicitaciones, doctora Vania León, Mauricio Osorio, Natalie Bustamante, Eric Baru. Le agradecen muchísimo la plática, que estuvo muy interesante. Diego Armando Mora al contrario. Comenta que muchas gracias, un tema muy interesante e importante. Y creo que si no hay más, ya no tengo...
hay muchos comentarios de felicitaciones, pero preguntas creo que ahora sí ya serían todas. No, pues al contrario, muchas gracias. Y la idea era esa, atrapar como la atención de muchos o algunos de ustedes para que, bueno, ahora que lleguen a su casa le platiquen a los papás no nada más del SARS-CoV-2, ¿no? Del virus, todo el mundo ya sabe el virus, cómo es, qué tiene morfológicamente y etcétera, etcétera, si es ARN, ADN, y ya hasta conocen eso, pero de protozoarios casi nadie sabe, entonces para que vayan con sus papás o sus amigos, amigas, para que suban fotos al Face de esos protozoarios fantásticos y de todo lo que pueden hacer, ¿no? Para mí es una recompensa y pues muchísimas gracias por la invitación. Felicidades por el coloquio. Yo creo que es una labor muy importante de parte de los organizadores y creo que así debe ser siempre, continuamente. No lo dejen, es fantástico. Las primeras veces que a mí me invitaron y que fui presencial, me encantó cómo los niños ven en el microscopio estereoscópico la arena y los foraminíferos, es algo muy bonito. Y bueno, yo ahora quería ir con mi niña, bueno, mi niña ya es una niñota, tiene 21 años y ya primero Dios en este año se titula como bióloga y me hubiera encantado llevarla presencial a la UNAM para que viera lo que hacen, lo bonito que hacen ustedes la protozoología. Entonces, pues muchas gracias y ojalá que no sea la última ocasión. Y ahí estamos también para si quieren hacer estancias, colaboraciones, si tienen alguna duda o inquietud específica, ahí me mandan un correíto y claro que se los contesto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Entonces, con esto damos por finalizada esta conferencia. Les recuerdo que está el formulario de la Liga de Asistencia en el chat para que se registren. Los invito a la siguiente conferencia que se va a impartir el próximo miércoles 21, igual a las 12 del día, donde el tema es diversidad de ciliados, un área de integración enfocada en ecosistemas del sureste brasileño, impartida por el doctor Roberto Junio Pedroso Díaz. Y quiero dar los agradecimientos a la Secretaría de Educación Abierta y Continua y la Secretaría de Comunicación Social y Difusión Cultural de la Facultad de Ciencias, las cuales han hecho posible que se lleven a cabo estas conferencias. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias.